En un puebliquín de Asturias que se llama Casorvida, una gallina pasteaba, cocoreando con su cría. Tenía 7 pitinos, piquirritinos todavía, y en un momento de descuido que pilló a la gallina entretenía, bajó un ferruco espicao y armó tal carnicería que de los 7 pitinos tan solo quedó un y el prubín en agonía. Nesto saltía María, que yera la malos pitus, y al topar tan solo un pitu y el prubín nin se movía, armó la de vamos Suana, agarrólo y metiólo en el seno, pa' ver si en sí volvía. Marcha, y al llegar junto a la puerta, toca el cura les campanes. Tan, 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 tan. ¡Mujeres! ¡Todo es pa' misa! Ya tía María se le olvidara que el pitu con sí traía, con la mantilla al piscuezo y ala, como todo es pa' misa. Diva el cura al ofertorio, próximamente sería, y en esto el pitu os consona, y entamos tal pillería que hasta el sacristán pillaba cuando el cura no lo veía. En la iglesia no había ni un hombre, ni uno, solo mujeres había. Y vuelves el cura furioso, y dirigiéndose al bando de tanta mujer que había, dijo Dios muy encrestado: ya estoy farto de escuchar tanto pío y tanta pía. Toda la que tenga páxaro, porque si no descomulgo hasta les pies de María. Toda la que tenga páxaro, fuera del templo enseguida. Entamen a desfilar, quedó la iglesia vacía. Tan solamente una vieja, que hace 80 años tendría, quedó rezando el rosario, arrima la sacristía. Llega el cura junto a ella, pega y una sacudida, y más inflado que un sapo, dice hoy. ¿Qué, tía María? ¿Usted tiene o no tiene páxaro? Y contesta y aquella vieja, hasta con cara de pena parecía: sí, señor.